¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo estamos aquí y por medio de qué? Son preguntas cuestionadas a lo largo de los siglos, a partir de las cuales surgen teorías y a la vez una permanente disputa por demostrar el verdadero origen del hombre, a través de la ciencia o la religión. Dos preguntas que se nos abren al momento de depositar nuestra creencia sobre el qué somos y cómo llegamos a existir. La curiosidad del hombre por saber su origen y el del universo ha existido desde siempre. Esto ha hecho que en algún momento de nuestras vidas lleguemos a preguntarnos acerca de este tema. Pasando por el Big Bang, la teoría darwiniana y su contrapunto, que es el génesis de las escrituras, han creado esta constante disputa. ¿Hemos evolucionado a partir de una gran explosión cósmica o somos creación proveniente del polvo? En nuestro programa debatiremos con personas y entendidos de la materia, quienes nos expondrán sus puntos de vista acerca de esta corta pero gran interrogante. En el Génesis del Antiguo Testamento dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: Hágase la luz, y se hizo la luz. Y así pasaron 6 días para que Dios creara la tierra, el cielo, el día, la noche, el mar, las plantas, seres vivientes y el hombre a su imagen y semejanza. En ese sentido la Iglesia parte del sentido teológico, leyendo la Biblia, cuando se dice en el Génesis, Dios crió, dijo hágase la tierra, y se hizo la tierra, hágase el sol, se hizo el sol. En ese sentido entonces la Iglesia comienza a explicar racionalmente para poder evitar el panteísmo y el materialismo. Entonces el panteísmo pues va a explicar que Dios es todo, sea una piedra o sea un virus o la persona humana, está Dios allí, en el sentido no de creación de conservador, sino en el sentido de potencia y de acto. La Iglesia dice que no, o sea que la criatura y el creador son diferentes, el creador los sustenta, los mantiene, como dice en el capítulo 17 de los apóstoles, que en él nos movemos y existimos y somos, ¿no? Pero que Dios no está en las cosas, sino que está su poder, está su omnipotencia y está la conservación que él hace. En ese sentido, la Iglesia defiende la doctrina de la creación de la nada, sin elementos físicos, sin ningún componente anterior, Dios con su palabra. Hágase la tierra, hágase el cielo, hágase el hombre. A lo que se refiere en el cielo no hay espacio y no hay tiempo. Los conceptos de espacio y tiempo pertenecen al mundo terrenal, ¿no? y pertenecen al ámbito del ser humano. Entonces ahí es donde interviene el concepto de evolución. ¿Cómo vemos el tiempo? A lo largo de la historia, en la vida cotidiana, vemos el tiempo como algo, como una línea, ¿no? Como un eje cronológico. Vemos el tiempo como algo lineal, ¿no? En un momento determinado el ser humano baja de las ramas, empieza a tocar de pies al suelo y de allí empieza a evolucionar, ¿no? Su cuerpo va experimentando unos cambios físicos y unos cambios a su vez intelectuales hasta llegar a lo que somos hoy en día, ¿no? Esa es una visión lineal de la evolución. Ningún chimpancé o orangután nos viene a preguntar si somos primos o parientes. Tampoco ningún extraterrestre ha venido a preguntarnos. Somos nosotros los que investigamos, somos nosotros los que andamos buscando una respuesta a algunas situaciones que muchas veces son idealísticas, son teóricas, son hipotéticas, pero que después nos vamos poco a poco consolidando en teorías, doctrinas que se van haciendo parte de nuestra vida, ¿no? Entonces el ser humano es un ser por participación, es un ser contingente, hoy día está y mañana no está, y Dios siempre está. En ese sentido, pues, el mismo hecho de nuestra muerte, el mismo hecho de nuestra desaparición física nos da una prueba de que nosotros no somos eternos en el sentido físico, sino todo lo contrario, el alma nuestra sí, el cuerpo nuestro, según nuestra fe, la resurrección un día, pero al mismo tiempo eso nos da una claridad de que solamente Dios es el que existe, el que se mantiene siempre, el que es eterno, y nosotros por participación con Él. La teoría de la creación y su creencia en el origen del hombre nunca se puso en discusión, hasta que surge Charles Darwin con su teoría de la evolución. Esta sugiere que en el principio era la materia, la cual engendró a la ameba, de la que partió la lombriz, la que dio origen al anfibio, del que parte el mamífero primitivo, el cual engendró al lémur, el mismo que evoluciona en el mono, y este último poco a poco se desarrolla en el hombre, que es quien imaginó el concepto de Dios. Pero,
¿Qué tan válidas son esas teorías? Por otro lado, hace 9.000 millones de años, después de la gran explosión, seres vivientes surgieron en la Tierra, formados por nebulosas estelares, por efecto de la radiación, emitidas por reacciones termonucleares en las estrellas primigenias. Conjunto de transformaciones a través del tiempo originaron la diversidad de formas existentes sobre la Tierra, a partir de un pasado común. En el planeta Tierra, pues como decía al principio, la vida se originó principalmente por la unión de polvo interestelar. Luego este polvo se fue acumulando y formó una masa más o menos parecida a lo que es nuestro planeta Tierra hoy en día. Esto es parte de la evolución, duró billones de años, pero no se quedó ahí. Esto siguió emergiendo. Como eran elementos constitutivos, los que hoy en día los estudiamos y están representados en la tabla periódica de los elementos, es algo científico. Nosotros partimos del hecho de que estos elementos no solamente estuvieron en la atmósfera, sino que fueron traídos de otros asteroides. Y se ha confirmado científicamente que ciertos elementos principales constitutivos de la célula, de toda célula, se encontraron en un cometa que se estrelló con nuestro planeta, el que dio origen a que se levantara por choque, se levantara y se eliminara cierta cantidad de tierra que fue la que formó nuestro satélite, la Luna. Las especies vivas que en este momento nosotros vemos en el planeta no son ni el 0.5% de las especies vivas que habían hace 60 millones de años atrás, cuando cayó ese meteorito allá por México y destruyó, y muy pocos quedaron. Y las especies vivas que vivían hace 250 millones de años atrás en el terciario no tienen ningún parecido a las que existían hace 60 millones. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Las especies vivas que han existido en este planeta durante toda la historia no son las especies vivas que estamos viendo nosotros ahora. Según la teoría de la evolución, pasamos por un gran proceso. Nube densa primitiva. Big Bang, la gran explosión. Formación de galaxias y planetas. Atmósfera primitiva en la Tierra. Formación de primeras moléculas. Moléculas sencillas. Moléculas complejas. Aminoácidos. Proteínas. Células. Organismos unicelulares. Organismos multicelulares. Con las plantas, las distintas especies de plantas, las distintas especies de animales vertebrados e invertebrados, todos surgimos del mar. ¿Por qué razón? Porque de este océano primitivo candente que surgió del choque de este cometa en nuestro planeta, sin atmósfera, sin atmósfera que hoy respiramos, era una atmósfera totalmente distinta, ácida, muy ácida, por el propio hecho de que si lo analizamos, la Tierra en su centro tiene un núcleo, que este núcleo es pura energía y más elementos químicos. Ella, por liberación de energía para poder temperar, provoca las erupciones volcánicas, ya sean submarinas o sobre la Tierra. Pero eso lo aplico ahora. Pero al inicio de la vida en el planeta, pues no habían océanos. Los océanos luego se fueron conformando con esta mezcla y con esta atmósfera. En cuanto a la teoría de la evolución y algunas doctrinas de algunas especies que se han ido comprobando, la Iglesia, en cuanto a la materia, no tiene ninguna dificultad en aceptar la evolución. Yo soy de la idea de que las especies en este planeta, si es que se hicieron unas cuantas. Y si hubieron especies primarias, hubieron unas cuantas. Y luego, en el transcurso de los miles de millones de años, por cuestiones atmosféricas, por cuestiones de clima, por cuestiones de ubicación, por cuestiones de alimentación, por diversas cuestiones atmosféricas, por radiación del espacio, por radiación proveniente del Sol, por destrucción de la capa atmosférica, por variación del campo magnético de la Tierra que permitió entradas radicales de altísimos niveles de radiación producto del Sol, estas especies fueron mutando y fueron cambiando de forma.
Unas las hicieron muy drásticamente, otras las hicieron muy poca variación. Si ustedes observan en ciertos restos que se ven en el fondo marino de hace 200 millones de años, un chapulete es igualito al chapulete de ahora. Una cucaracha y un mosquito, claro, eran de mayor tamaño, mientras que hay otros que han experimentado mucha variación. Yo abordo y estoy consciente de que es verdad de que venimos del océano. Primero fueron esos océanos primitivos, luego se creó la atmósfera, fue purificándose, bajaron las temperaturas, se hizo más o menos un ambiente del que hoy gozamos. La célula primitiva fue una especie de alga, y que hoy sabemos y está comprobado científicamente que en el continente o en tierra las plantas son las encargadas de ayudarnos a mantener un ambiente puro y apto para nosotros, y en los océanos son las algas. En cuanto a la persona humana, sí, por cuanto el ser humano es un ser compuesto también de espíritu, y por eso podemos nosotros pensar. Es la gran diferencia entre un chimpancé, orangután o un simio y el ser humano. El ser humano, igual que un mamífero, tiene todos los elementos de un mamífero, órganos, corazón, riñón, vista, olfato, etcétera. Pero el mamífero, sea de cualquier especie, no ha hecho un teléfono, no ha hecho un foco, no ha hecho un avión. Y sin embargo el ser humano, teniendo todas las manifestaciones de un mamífero, ha superado, trascendido al mamífero. No deja de ser un hecho científico de que trata de no lastimar susceptibilidades, el propio hecho de decir de que venimos evolucionando y llegamos al punto de que tenemos que descender de un ancestro común, en este caso los simios, pero traería mucha complicación, o ha traído ya mucha complicación el saber que venimos de un animal que no es tan inteligente. El diseño que vemos alrededor nuestro vino de un gran concepto. Además, la ley de causa y efecto, las leyes de termodinámica, las leyes matemáticas y físicas, inherentes a todas las cosas, validan ciertos aspectos de la evidencia de Dios. Ciertos pensamientos nos conllevan a un estudio de la realidad actual y de no pensar en teorías evolucionistas ni creacionistas. Pensamientos de que el momento es ahora y no llegar a conflictos sobre el gran debate. Nosotros venimos de la creación, una creación cósmica. De esta creación, durante billones de años, hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Para mí la evolución no la tenemos que ver como lineal, es decir, no la tenemos que ver en horizontal, sino en vertical, ¿no? Metafóricamente, como que fuera esto, ¿no? Una red donde los peces se van apegando, ¿no? Como que los peces fueran los pensamientos del ser humano. Yo creo que Dios, si es que creó, lo hizo en una sola forma, y si es que evolucionaron, lo hicieron de una sola forma. Es el ser humano el que anda investigando si el simio, el chimpancé, tiene algo de compatibilidad con nosotros. En ese sentido somos nosotros los que buscamos una explicación cuando queremos negar a Dios, queremos negar su acción fecunda en el ser humano, entonces vamos investigando de cierta manera para el materialismo, para poner algún obstáculo a la aceptación de que el hombre, el ser humano y toda la creación son obra de Dios. De pronosticar más o menos, pero ciencia cierta, y valga la redundancia, no lo puede hacer, ¿no? Entonces el ser humano siempre necesita respuestas a las preguntas. Si no las tiene, queda inquieto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscar una respuesta, y normalmente albergas en la figura de Dios, ¿no? La respuesta, pero en realidad no, en realidad lo que tiene respuesta lo tiene y lo que no lo tiene no lo tiene. El ser humano debería ser lo suficientemente conformista, para lo que tiene respuesta pues lo tiene, y lo que la ciencia aún no ha llegado pues no ha llegado, ¿no? Pero no, el ser humano siempre quiere ir más allá. Entonces este ir más allá es cuando se recurre a la figura divina, ¿ya? Para dar respuesta, y con eso ya nos tranquilizamos, ya nos calmamos y ya estamos contentos con esa respuesta, ¿no? Y la opinión final ya la extiende cada individuo, depende del interés o del objetivo que él tenga, y de la instrucción también.
El gran debate denominado esta dicotomía de la evolución y la creación nos conlleva a querer descubrir y conocer de dónde venimos, de dónde nos originamos. Una duda que nos abre muchas puertas con interrogantes que nosotros poco a poco iremos descubriendo, pero siempre respetando todo tipo de pensamiento o creencia. Soy Jacob Cepeda y esto fue Evolución y Creación. Muchas gracias. Bueno, yo opino que nosotros somos originarios de la teoría evolutiva, porque creo que el hombre desde sus inicios hasta la actualidad está sufriendo un proceso de cambio. O sea, hemos cambiado en todos los aspectos, cosas que anteriormente no había, ahora tenemos la tecnología, todo eso, y seguimos evolucionando. Pero pienso que la creación es una sola y no debe cambiar. El hombre y la mujer están en el mundo para procrearse y reproducirse, como Dios lo dijo. No hay pares como dos hombres o dos mujeres. Sigue siendo la creación de la misma forma, por medio de un hombre y una mujer, cuya base es el matrimonio y principalmente el amor. Así debe seguir siendo, y pienso que dígase lo que se diga, que seamos modernos, que cambiemos, para mí sigue siendo esa la base de la creación. El hombre y la mujer para unirse y reproducirse. ¿Por qué no seguimos siendo descendientes de los monos? ¿Por qué los monos no siguen siendo más hombres, más personas? Algo absurdo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar cómo nos han estado educando y enseñando en el tiempo de antes que nosotros éramos descendientes de los monos, y nosotros vemos en la actualidad que un mono saca otro mono, y o dígame usted si en estos tiempos el mono ha sacado un hombre o una persona, no. Entonces, para mi concepto, la verdad es que Dios hizo al hombre. Somos cuerpos, somos alma, existimos, vivimos, la creación divina, y ahí o sea, si llamamos a la otra evolución, la evolucionista, que somos dependientes del móvil, va la creación, las evoluciones, las teorías, tantas teorías. No, todos nacimos por gracia de Dios, Adán y Eva, ¿no? Fueron los primeros seres que estuvieron, para mí, a lo menos, mi parecer, mi punto de vista, que ellos fueron los primeros de la creación. De ahí en adelante ha evolucionado demasiado. No nos manejemos desde el punto de vista que somos Homo sapiens, que somos de los monos, nada de eso. Para mí no. Para mí la creación es divina, venimos de Dios, la primera pareja, y hemos seguido subsistiendo, han venido reproduciéndose nuestros antepasados. De ellos provenimos toditos nosotros, o sea, vamos evolucionando así. Yo ya tengo otra generación, vienen otras generaciones y la evolución. Para mí esta es una evolución, vamos evolucionando dentro de una escala familiar. Digamos, de un animal sale otro animal. No puede ser que en este caso de un mono salimos nosotros. En este caso, si fuera así, en la actualidad nosotros naciéramos como un mono y pasando el tiempo nos fuéramos volviendo personas, una persona, actuando como persona. No puede ser así, es algo como no de imaginarse, ni algo absurdo.